Hola, bienvenidos a otro episodio. Si recordarán, este MacBook Pro 2011 ha sido la protagonista de un par de videos previos, en los cuales primero probamos su desempeño con sus especificaciones base y luego lo mismo tras un repotenciamiento. En ambos casos observamos que si manteníamos nuestras expectativas claras, era un equipo perfectamente utilizable con sus restricciones en 2024. Estas restricciones estaban principalmente limitadas al hecho de que esta máquina está restringida por el sistema operativo máximo que puede llegar, que es High Sierra 10.13, lo cual impedía descargar cierto tipo de aplicaciones. Siendo ese caso, entonces se preguntarán por qué la tenemos hoy de nuevo como protagonista, y ello obedece a una serie de cambios que le he hecho. Veamos. Como pueden apreciar, hay un cambio en la interfaz gráfica y esto obedece a que este equipo está actualmente corriendo la versión más reciente de macOS Sonoma, es decir, el mismo sistema operativo que corren los equipos Apple más recientes, es decir, que está corriendo la misma versión de macOS que los equipos Apple más recientes, incluyendo aquellos que corren con Apple Silicon M3. Entonces se preguntarán cómo un equipo que no está soportado está corriendo esta versión moderna de macOS. Acompáñame para averiguarlo. Y para que vean que no fue sencillamente un cambio de imagen de fondo, veamos las especificaciones del equipo. Acá podemos ver en About My Mac que tenemos las mismas especificaciones de antes, un procesador Intel Core i7 de 4 núcleos, los mismos procesadores gráficos AMD Radeon HD 650 y los gráficos internos Intel, ambos con 512 MB de VRAM, los 12 GB de memoria RAM DDR3, pero macOS Sonoma 14.2.1, que es la versión más reciente de la fecha. Esta actualización fue posible gracias a un programa llamado Open Core Patcher, que básicamente de manera muy simplista establece una manera de poder sortear los bloqueos que Apple pone a la instalación de estos equipos más antiguos para poder correr en ellos el sistema operativo actualizado al momento. Si se preguntan si Apple permite esto, digamos que a Apple no le gusta que uno lo haga porque ellos tienen todo su sistema de jardín amurallado como filosofía para trabajar su desarrollo tanto de hardware como de software. Sin embargo, a pesar de no gustarle, digamos que no lo impide. Existen en YouTube cualquier cantidad de videos mostrando cómo hacer este proceso. De hecho, esa fue la manera en que lo hice. Podemos encontrar en eBay muchos equipos en venta actualizados mediante este programa. Y de todas maneras, estamos instalando su propio sistema operativo en sus propios equipos, no en otros equipos. Entonces técnicamente no existe ningún problema en ello. El único problema que puede existir es en la compatibilidad y en las funciones de las nuevas versiones de macOS con las potencialidades y las limitantes que trae el equipo, que a lo mejor no están a la altura tecnológica de los requerimientos del nuevo sistema operativo. Hasta ahora la experiencia con esta actualización ha sido enteramente satisfactoria. Pueden observar que el trackpad está trabajando de manera perfecta, tenemos conexión a internet, no hemos perdido acceso al sonido, el teclado retroiluminado sigue trabajando perfecto, los comandos del teclado siguen trabajando perfecto. Por ejemplo, vean que el brillo del teclado igual lo puedo seguir cambiando. O sea, drivers tan específicos como esos no han sido afectados. El volumen igual puedo controlarlo con las teclas de comando aquí arriba, el brillo de la pantalla igualmente. De modo que muchas veces estas adaptaciones revientan es por la falta de compatibilidad de drivers, de controladores, pero hasta ahora no ha sido el caso. Si quiero acotar el proceso de cómo instalar estas versiones no soportadas de macOS en estos equipos un poquito más viejos, no va a ser cubierta en el video. Existen muchísimos videos en YouTube que muestran este proceso de manera fácil y sencilla y no querría aburrirlos con eso. Mi interés principal es ver qué tan factible es hacerlo con un equipo de 13 años y si esta es una opción viable para mantener este equipo en funcionamiento en 2024. Ahora sí, sin la limitante que el sistema operativo original nos tenía impuestas. Como verán, tengo abierto Activity Monitor, que nos permitirá evaluar de una manera un poco más gráfica qué tal se desempeña este equipo luego de tanto la actualización de hardware como la de sistema operativo gracias a este gráfico que tenemos aquí abajo. En lo que respecta al procesador, en ralentí, sin realizar ningún tipo de operación o proceso, la carga del procesador es muy baja, entre 85 y 96% de carga libre, a pesar de los elevados requerimientos que tiene Sonoma con respecto a lo que originalmente traía este equipo de fábrica. Si vamos a la pestaña de memoria RAM, la gráfica se mantiene prácticamente sin modificación y estamos apenas utilizando 5.3 GB de un total de 12, lo cual nos indica que por lo menos sin ningún tipo de carga pesada esta máquina puede manejar macOS Sonoma sin ningún tipo de problemas. Una diferencia que se alcanzó a apreciar entre esta implementación de macOS Sonoma versus High Sierra es que las animaciones se han vuelto un poco más lentas. Si ven, cuando minimizo esta ventana,
vean que la animación ya no es fluida. Quiere decir que la exigencia gráfica de este sistema operativo es mucho mayor, lo cual no debería sorprender por cuanto estamos hablando de una máquina de 14 años versus un sistema operativo diseñado para máquinas mucho más recientes. Okay, mi siguiente prueba consiste en correr un video de YouTube con el fin de evaluar el consumo de recursos con Activity Monitor. Sin embargo, espero que logren apreciar en la grabación cómo empieza a subir el volumen de los ventiladores. Están trabajando a una velocidad mayor, lo cual me llama la atención porque correr YouTube no debería ser un proceso con tanta demanda. Vean que hubo picos de mayor rendimiento por parte del CPU, quiere decir que ya comienza a serle exigido un poco más con respecto a cuando está en ralentí. Sin embargo, la memoria RAM se mantiene un poco más estable, pero pasamos de tener 5 GB en uso a trabajar con 7 GB de uso. Quiere decir que Chrome, con una sola pestaña abierta, una de las cuales es YouTube, nada más se lleva 2 GB de nuestra capacidad de RAM. De hecho, cuando divido la pantalla en dos y corro el video del lado izquierdo, vemos que la carga del CPU acá del lado derecho incrementa de manera considerable. Vemos que apenas tenemos disponible entre el 15 y el 30% de la capacidad del CPU con respecto a 85-90 que teníamos antes. Mientras que por el lado de la memoria RAM seguimos teniendo alrededor de 7.3 GB de uso. Otro aspecto a notar es que, aparte del incremento del ruido de los ventiladores, que quiere indicar que el CPU está demandando más, lo cual pudimos ver aquí en el gráfico, la temperatura de la superficie del tope del teclado está considerablemente más caliente que en momentos atrás. No a un punto excesivamente incómodo, pero lo suficiente como para que sea notable. Okay, dato curioso, ya hace aproximadamente 30 segundos que cerré Google Chrome, sin embargo el ruido de los fan coolers y la alta carga del CPU se mantuvo y apenas ahora es que ha logrado bajar a los niveles previos. ¿De acuerdo? Igual que en los casos anteriores, no correré el Cinebench tanto la versión multinúcleo como mononúcleo para ver si bajo esta versión de macOS existe alguna diferencia en los puntajes obtenidos. Correré ambos y cuando terminemos mostraré el puntaje final. Ok, ya llegamos al final de las dos corridas de Cinebench. Vimos que en ambos casos obtuvimos puntajes inferiores a las pruebas cuando estábamos corriendo High Sierra 10.13. Esto no es de extrañar por cuanto Cinebench, si recuerdan, es un programa que evalúa el rendimiento del CPU y al estar trabajando con un sistema operativo que demanda más de ese CPU, que tiene más procesos corriendo, son recursos que ya el CPU no puede destinar para el trabajo del benchmark. Por tanto, el puntaje va a ser inferior. Okay. Una de las limitantes que me he encontrado con esta implementación es que no logro activar Bluetooth en este equipo. Vean que cada vez que intento activarlo se desactiva automáticamente. He encontrado en varios foros que con este modelo de MacBook pareciera existir algún problema de incompatibilidad con los drivers de Bluetooth de la antena de este equipo con el sistema operativo Sonoma. He encontrado que en algunos casos, utilizando el instalador de parches de OpenCore Legacy, esto se soluciona. Sin embargo, cuando intento hacer este proceso de parcheo, me dice que ya todos los parches aplicables han sido instalados. Sin embargo, lo estamos corriendo para no descartar la opción. Veamos si nos arroja algún resultado distinto. Okay. Luego de hacer los parcheos, hacemos otro intento de encender Bluetooth y vemos que ocurre lo mismo. En los foros encontré que si bien el parcheo en algunas ocasiones resuelve el problema, en otras tantas no ocurre y es lo que estamos presentando. Lo que algunas personas han indicado que les ha funcionado es no instalar macOS Sonoma en este equipo, que es el más reciente, sino macOS Ventura. Esto quizás no sea tan problemático, ya que Apple tiende a mantener bajo soporte las últimas 3 versiones del sistema operativo. Esta lista incluye Sonoma, que es el más reciente, macOS 13, que es Ventura, y macOS 12, que es Monterrey. De los foros que he chequeado, al parecer con Ventura este problema de compatibilidad con Bluetooth no está presente, y vemos que es bastante reciente la última versión, del 11 de diciembre de 2023, por lo cual quizás sería conveniente instalar Ventura y no Sonoma en este equipo. Continuando con el punto de si vale la pena hacer la actualización del sistema operativo a macOS Sonoma mediante este procedimiento, quizás sea un reto para los componentes de este equipo correr este sistema operativo. Al momento de ver cuán fluidas dejan de ser las animaciones con Sonoma, podemos ver también que existen ciertos defectos gráficos. Quizás no se vea muy bien en cámara, pero la definición de los números en la pantalla de inicio no son tan nítidos como lo eran cuando estábamos trabajando con High Sierra. Del mismo modo, vean que cuando abrimos Launchpad, la animación de desvanecimiento no es tan fluida, y si cambiamos de ventana, vean que existe como un retraso. No es tan fluido, y recordemos que uno de los atractivos que más llama la atención a los usuarios de macOS es su fluidez.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que si bien tenemos un grupo nutrido y variado de conexiones de entrada y salida, carecemos de una de las más importantes hoy en 2024, la USB tipo C. Y eso nos obliga a utilizar periféricos un poco más antiguos. Por ejemplo, un multiplicador de puertos Anker, que me ha sido muy útil, trabaja con USB tipo C, pues ya no puedo utilizarlo y debo hacer uso de otros multiplicadores un poco más antiguos. Lo mismo puedo decir del cargador de mi celular, a pesar de que es Lightning en un extremo, tiene el conector USB tipo C en el otro, y ese es el estándar que va a ser cada vez más frecuente, más aún ahora con la adopción de Apple del estándar USB tipo C. Ya existen cada vez menos motivos para conservar aparatos con USB tipo A. ¿Que es todavía útil? Sí, muchas personas aún utilizan memorias externas, pendrives con conexión tipo A, teclados externos con este tipo de conexión, pero eventualmente la carencia de USB tipo C nos va a pasar factura con este tipo de equipos. Otro de los problemas que nos trae esta actualización no oficial son posibles problemas de compatibilidad entre el software Sonoma y el hardware que estamos corriendo. Por ejemplo, me alegré de que pude descargar CapCut, que es mi editor de video actual, pero a pesar de que logro instalarlo, al momento de correrlo aparece esto: existe unos requerimientos de sistema y de hardware. Si bien estoy corriendo Mojave 10.14.6, que es la versión más reciente, me dice que solamente estos modelos de equipo están soportados, y el más viejo es MacBook Pro, MacBook Air y iMac del 2012 en adelante, que son un año más reciente que los componentes que tiene este equipo. Esto me indica que hay que tomar en cuenta no solo el tema del software, sino el hardware con el cual estamos trabajando. Y a pesar de que tiene especificaciones buenas este equipo, vean que me cierra mi programa de edición favorito. Entonces, si estamos trabajando con equipos específicos que requieren una combinación adecuada de hardware y software, esta solución no necesariamente es la más adecuada. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Vamos por partes. Uno, este equipo de 13 años, mediante el Core Legacy Patcher, puede correr razonablemente bien en la versión más reciente de Apple macOS Sonoma. Pero eso trae consigo una serie de consideraciones a tomar en cuenta. Incompatibilidad de hardware con el software. Ya vimos que ya no tenemos acceso a la conexión Bluetooth. Ya eso nos impide utilizar periféricos como audífonos inalámbricos o transferir archivos mediante AirDrop que se basan en el uso de Bluetooth, lo cual es uno de los grandes beneficios de trabajar con macOS. También vimos que el rendimiento objetivamente sufre una depreciación. Tenemos un menor rendimiento, ya que el sistema operativo demanda más de lo que el procesador, tanto central, el CPU, como los adaptadores gráficos, están en capacidad de dar en este equipo. Tenemos recalentamiento frecuente, tenemos más ruido del deseado y tenemos a veces incompatibilidad con los programas que deseamos utilizar. Como beneficio palpable podemos decir que tenemos acceso a definiciones de seguridad más recientes. Sin embargo, creo que es la única y principal ventaja de la cual podemos aprovecharnos de esta actualización bajo Core Legacy Patcher. Ciertamente el equipo es bastante capaz para las labores básicas, las cuales ya vimos en un video previo: creación y edición de texto, creación y edición básica de imágenes, edición de videos en línea, evidentemente no con programas almacenados en el sistema, consumo de multimedia, pero para mantenernos en las mismas funciones, la actualización mediante Core Legacy Patcher a Sonoma no es necesaria. Podríamos haber conservado la instalación original de High Sierra y conservar una experiencia mucho más fluida en el manejo de macOS. Cabría ver si con instalación de la versión anterior a Sonoma tenemos menos problemas de compatibilidad y menos demanda sobre las especificaciones de este equipo, pero creo que preferiría en todo caso hacer la prueba de qué tan bien funciona con una distribución Linux, por ejemplo Linux Mint o Zorin OS 17, que aparte de ser bastante amigable para los que no somos expertos en Linux, su interfaz gráfica es bastante parecida a la de macOS. Entonces es posible que esa sea la próxima prueba que hagamos con el equipo. Y con esto ya no nos queda más nada que abordar por el día de hoy. Espero que el contenido que hemos traído hoy haya sido de interés y de agrado para ustedes, que les haya otorgado valor, en cuyo caso el like y la suscripción, como siempre, sería de un enorme aporte para el crecimiento del canal, aunque representa un pequeño esfuerzo para ustedes. Esto ha sido Wakery Tech, hecho con mucho aprecio para ustedes. Muchas gracias a todos.